Jesús, en una parte de lo que es el Evangelio de Juan, ya a la altura del capítulo 14, empezó a guiar a los discípulos y a darle consuelo y dirección al corazón angustiado de ellos. Los discípulos estaban angustiados porque ya el Señor le dice de una forma clara que le será quitado, y esto causa dolor en el corazón de los discípulos. Los discípulos no entendían esto, los discípulos estaban angustiados porque toda su vida dependía del Señor, y el Señor era quien lo sustentaba, el Señor era quien lo guiaba, el Señor era quien proveía todo para los discípulos, y esto crea una crisis interna en el corazón de los discípulos, que el Señor en el capítulo 14, entonces el Señor empieza a consolarlo, a darle consuelo a los discípulos. Y dice el versículo 1 del Evangelio según San Juan, capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí también vosotros estéis. Leí de la Biblia de las Américas. Tremendo. ¿Qué es lo que el Señor quiere decir con esto de que en la casa de mi Padre hay muchas moradas? El Señor está enfatizando aquí lo que es la intimidad. La idea es que ellos tendrán una intimidad con el Señor. El Señor está diciendo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y esto tiene que ver con el asunto de que solo las personas que solían tener confianza en el contexto en el que Jesús está hablando, eran las personas que disfrutaban de la casa, que disfrutaban de los aposentos. Y Jesús le está diciendo, en la casa de mi Padre, o sea, no es un desconocido, no es una persona extraña, es el Padre. Así es. Y es el Hijo. Y él dice, en la casa de mi Padre. Y esto a lo que hace alusión, como ya he dicho, es a lo que es la intimidad del creyente con Dios. Así como una habitación en la casa paterna se prepara para los hijos, así Jesús ha preparado ese espacio de intimidad para todo creyente. El creyente en el estado eterno tendrá intimidad permanente con su Señor. No será un desconocido, no será alguien que estará ahí y le preguntarán, ¿quién tú eres? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo tú estás aquí? No, eso son mitos. Será alguien con acceso a las habitaciones. Y cuando está hablando de que será alguien que tenga acceso a las habitaciones, es alguien que tiene intimidad. Nosotros tenemos intimidad con Dios. Y el hecho de nosotros tener intimidad con Dios, eso nos dice que nosotros tenemos acceso con Dios, tenemos un acceso libre. Jesucristo en la cruz del Calvario compró para nosotros esta intimidad. Nosotros hoy tenemos ese acceso para con Dios. ¿Qué significa esto? Que no importa lo que esté sucediendo contigo, que no importa la situación que tú puedas estar pasando, tú tienes intimidad con Dios, tú tienes consuelo. El Señor es tu consolador. La muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es la garantía de esa salvación que el Padre había prometido a los que Él había escogido en Cristo en la eternidad pasada. Esa muerte fue la garantía de ello, y hoy nosotros podemos disfrutar de esa relación íntima con el Padre, que luego esa relación va a ser perfeccionada cuando nosotros estemos con el Señor. Jesucristo fue al Calvario para preparar un lugar de intimidad para los suyos. Y ese acceso a Dios está garantizado con la muerte y la resurrección de Jesucristo. Todo creyente, todo cristiano tiene este acceso. ¿Y qué quiero decirte con esto, hermano? Que si tú estás pasando por alguna dificultad, que si tú estás pasando por algún problema, que si tú tienes alguna crisis, que si tú tienes alguna tormenta que ha golpeado tu vida, un detalle toma en cuenta. Y es que tú no tienes que pedir permiso para entrar a la habitación. Tú tienes acceso a la intimidad con el Padre. Cristo compró ese acceso para ti y tú solo tienes que darle uso a eso.
Dios, el Padre, está ahí para ti. Pide, que Dios está esperando por ti. ¿Qué tú necesitas? ¿En qué lugar te encuentras? ¿Dónde tú estás? ¿Qué te atormenta hoy? ¿Cuáles son las situaciones y las crisis que te preocupan hoy? El Señor le dice a los discípulos: no se turbe vuestro corazón. No se turben. Pongan su confianza en mí. Y si tú pones tu confianza en mí, entonces tú serás consolado por mis promesas, tú serás consolado por mi palabra. La palabra de Dios es la fuente inagotable donde nosotros podemos encontrar consuelo y dirección de parte de nuestro Señor. Amén. Así es. Esa es la fuente. Vamos a sumergirnos en las palabras de Dios y allí vamos a encontrar consuelo y dirección para cualquier situación y cualquier circunstancia que nosotros podamos estar viviendo.